¿Realmente Dios necesita tu dinero o hay algo mucho más profundo detrás del acto de diezmar? Malaquías 3:10 nos da una pista poderosa. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta promesa ha sido citada incontables veces, pero su verdadero significado ha quedado oscurecido por interpretaciones interesadas. Hoy veremos cómo esta instrucción divina va mucho más allá de una obligación económica. Te mostraremos cómo el diezmo revela una verdad espiritual crucial, cómo puede ser una llave de bendición o una trampa de manipulación, y qué dice realmente la Biblia al respecto. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace generaciones el diezmo ha sido uno de los temas más mencionados, más enseñados y al mismo tiempo más incomprendidos dentro del pueblo de Dios. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar cuál fue la intención original detrás de esta práctica? ¿Realmente Dios necesita nuestros bienes materiales para cumplir su voluntad en la tierra? ¿O hay un significado más profundo, una intención espiritual que ha sido opacada por siglos de tradición, costumbre y, en algunos casos, manipulación? En Deuteronomio 14:23 encontramos una clave que rara vez se menciona. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Este pasaje revela algo profundamente revelador. El diezmo no fue instituido simplemente como una transacción, sino como un entrenamiento espiritual. No era una cuota, era una lección. Dios no buscaba la riqueza de su pueblo, sino su reverencia. Quería formar en ellos una actitud de honra, dependencia y obediencia. Desde el principio, el diezmo fue una respuesta del corazón, no una imposición religiosa. Antes de la ley de Moisés, ya vemos a Abraham presentando el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, después de una gran victoria. En Génesis 14:20 dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. No hubo mandato, no hubo exigencia, solo gratitud. Abraham no diezmó por obligación, sino por revelación. Entendió que todo lo que poseía provenía de Dios. Y esa conciencia lo llevó a honrar a quien representaba lo eterno. Lo mismo sucede con Jacob. En Génesis 28:20 a 22, tras una experiencia sobrenatural con Dios en Betel, Jacob hizo una promesa: de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Aquí no había un sistema sacerdotal, ni templos, ni estructura religiosa, solo un corazón impactado por la presencia de Dios. Jacob reconoció que si recibía algo era por gracia divina y su deseo era corresponder con fidelidad. El diezmo, en este contexto, no era un impuesto, sino una señal de pacto, un compromiso voluntario, un reflejo de lo que sentía por dentro. Y es aquí donde se encuentra el secreto que muchos han pasado por alto. El diezmo no es una fórmula para enriquecerse, no es una garantía de multiplicación inmediata, ni un boleto para comprar el favor divino. Es una prueba, una evaluación invisible que revela dónde está realmente nuestro corazón. Jesús lo dejó claro cuando dijo: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. No estaba hablando solo del dinero, sino de prioridades, de lealtad, de identidad espiritual. En nuestra generación es común escuchar enseñanzas que presentan el diezmo como una inversión divina. Se ofrecen promesas de prosperidad, se asegura una cosecha multiplicada si se siembra el diezmo como semilla. Sin embargo,
Este enfoque ha desviado la atención del verdadero propósito. El décimo no es un contrato financiero, es una declaración de fe. No es una herramienta para manipular a Dios, sino una disciplina para moldear al creyente. Cuando el diezmo se da por miedo a perder la bendición o por presión institucional, pierde su esencia. Se convierte en rito vacío, en acto mecánico, en moneda de cambio. Pero cuando nace de la conciencia de que todo lo que somos y tenemos proviene de Él, entonces adquiere su verdadero valor. El pueblo de Israel fue instruido rigurosamente en este principio, no porque Dios necesitara sus recursos, sino porque sabía que el corazón humano tiende al orgullo, a la autosuficiencia y al olvido espiritual. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, Dios advierte que cuando el pueblo entre en la tierra prometida y prospere, no debe decir en su corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verse 17. Por eso el décimo funcionaba como recordatorio constante de quién era el proveedor. Era un antídoto contra el orgullo, una vacuna espiritual contra la idolatría de las riquezas. Hoy esa enseñanza sigue vigente, aunque en otro contexto. No estamos bajo la ley mosaica, pero los principios de Dios no han perdido vigencia. El Nuevo Testamento nos muestra a una iglesia que daba más allá del diezmo, pero no por obligación, sino por amor. En Hechos 4, 32 a 35, los creyentes compartían todo lo que tenían. Nadie reclamaba posesión exclusiva de nada. El resultado era que no había necesidad entre ellos. Esta generosidad radical no nació de una exigencia, sino de una transformación interior. No diezmaban porque temían ser maldecidos, sino porque estaban tan llenos del Espíritu, tan conscientes del amor de Dios, que dar se volvió un acto natural. El diezmo entonces debe entenderse como una herramienta divina para romper con el egoísmo, el control, la avaricia y la autosuficiencia. Es un acto profético que declara: mi provisión no viene de mi empleo, ni de mis talentos, ni de mis negocios, sino de Dios. Cuando alguien diezma con esta convicción, algo cambia en su interior. Se libera del miedo, de la ansiedad financiera, del afán por acumular, aprende a confiar, a depender, a soltar. Y esa transformación es mucho más valiosa que cualquier multiplicación económica. Sin embargo, esta verdad ha sido opacada por enseñanzas superficiales, por predicaciones que reducen el diezmo a un simple método de obtener riqueza. Se prometen casas, autos, promociones laborales, como si Dios fuera un inversionista celestial, esperando el depósito correcto para liberar bendiciones. Pero en 1 de Timoteo 6:5, Pablo advierte contra los que suponen que la piedad es fuente de ganancia y dice que debemos apartarnos de ellos. Porque cuando el enfoque está en el beneficio material y no en la fidelidad espiritual, el mensaje pierde su poder. Jesús mismo confrontó este tipo de religiosidad vacía. En Mateo 23:23 les dice a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Ellos cumplían con el acto externo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús no los condenó por diezmar, sino por hacerlo sin propósito, sin amor, sin conexión con lo esencial. El diezmo en sí mismo no tiene poder. Lo que le da valor es la intención detrás. Por eso Dios mira el corazón antes que el acto. Hay personas que dan grandes cantidades, pero lo hacen para ser vistos, para ganar posición, para comprar la atención de líderes religiosos. Otros dan solo porque temen una maldición, como si Dios fuera un juez implacable que castiga
al que no cumple con la cuota. Pero en realidad Dios no se deja impresionar por cantidades. Él busca corazones rendidos, personas que entiendan que cada moneda, cada billete, cada recurso es solo un reflejo externo de una entrega mucho más profunda. El libro de Proverbios 3:9-10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar, no pagar. Reconocer, no calcular. El décimo es una expresión de honra, y la honra es invisible pero poderosa. Nace en lo profundo del alma, donde nadie ve, donde solo Dios juzga. Cuando entendemos esto, el diezmo deja de ser una carga, se convierte en un privilegio. Ya no se trata de dar por dar, sino de participar en un acto de amor, de lealtad, de adoración. No se trata de cumplir una norma, sino de responder a una gracia. El que ha sido tocado por Dios no necesita que lo obliguen a dar. Da porque ha recibido tanto que no puede quedarse con todo. Da porque sabe que todo lo que tiene, lo tiene por misericordia. En 2 de Corintios 9:7, Pablo nos exhorta: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este principio resume el espíritu detrás del verdadero diezmo. No tristeza, no necesidad, alegría, libertad, amor. Ese es el tipo de entrega que mueve el corazón de Dios, el tipo de entrega que activa el cielo, no porque cumpla con una regla, sino porque refleja una relación viva. Quizás durante años has diezmado sin entenderlo, por costumbre o por miedo. Tal vez has sido herido por enseñanzas que distorsionaron este principio y ahora sientes desconfianza, dudas o incluso rechazo hacia el tema. Pero hoy Dios quiere restaurar tu entendimiento, no para que sigas una tradición, sino para que vivas una verdad. El décimo no es un fin en sí mismo, es una puerta, un medio, un ejercicio espiritual que revela tu fe, tu obediencia y tu confianza. Así como el fuego refina el oro, el acto de dar revela lo que hay dentro de ti. ¿Das porque confías? ¿Das porque amas? ¿Das porque reconoces que todo es de Él? Esa es la verdadera pregunta. Porque al final del día Dios no está buscando tu dinero, está buscando tu corazón. Y cuando lo encuentra, entonces sí, las ventanas de los cielos se abren, no para llenarte solo de cosas, sino para llenarte de Él. Porque lo más valioso que puedes recibir de parte de Dios no es una cuenta bancaria llena, sino una vida plena, una conciencia libre, una paz que no depende del saldo, sino de la presencia. El secreto del diezmo no está en la fórmula, sino en la fe. No está en el número, sino en la motivación. No está en lo externo, sino en lo eterno. El que entiende esto ha encontrado un tesoro que el dinero no puede comprar. Y es entonces cuando el diezmo deja de ser una obligación y se convierte en un acto sagrado. Uno de los mayores peligros espirituales de nuestra era no se manifiesta en los rincones oscuros del mundo, sino muchas veces detrás de púlpitos relucientes, envuelto en palabras suaves, pero cargado de intenciones distorsionadas. El diezmo, establecido por Dios como una expresión de honra y dependencia, ha sido transformado por algunos en una herramienta de control, comercio y manipulación emocional. Lo que debía ser un acto sagrado se ha convertido, en muchos casos, en un mecanismo de presión que explota el anhelo sincero de los creyentes por agradar a Dios. En la época de Jesús ya existían líderes religiosos que habían convertido la religión en una fuente de lucro. Él los denunció sin titubeos. En Marcos 11:15-17, cuando entró en el templo y encontró a los cambistas y vendedores, volcó sus mesas y declaró: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta escena no fue una reacción emocional,
sino una confrontación deliberada contra un sistema que había tergiversado lo sagrado. Jesús no atacó el templo ni el sistema de adoración. Atacó la corrupción infiltrada en él. Atacó la comercialización de lo espiritual. Hoy ese mismo espíritu continúa operando, no en forma de palomas o monedas, sino bajo la apariencia de discursos persuasivos que prometen prosperidad automática a cambio de un monto específico. Se ha enseñado que el diezmo funciona como una llave mágica, un contrato financiero con Dios que obliga al cielo a abrirse sobre el que paga puntualmente. Esta idea no solo es falsa, sino peligrosa, porque convierte la fe en una transacción y a Dios en un banquero celestial condicionado por la acción humana. La manipulación no siempre se presenta con dureza. A menudo viene envuelta en frases cargadas de emoción, en campañas intensas, en promesas de bendiciones si se entrega ahora mismo, o en advertencias de maldición si no se obedece. Se cita con insistencia Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero rara vez se menciona el contexto completo de ese pasaje. Dios no estaba hablando a creyentes sinceros que luchaban con sus finanzas, sino a una nación entera que había abandonado su pacto con Él, incluyendo a sus sacerdotes corruptos. El mensaje no era una amenaza financiera, era una llamada al arrepentimiento colectivo. En tiempos antiguos el diezmo sostenía a los levitas, quienes no recibían herencia territorial. Era un sistema justo, supervisado por Dios para mantener a quienes servían en el templo. Pero ese sistema también tenía controles y responsabilidades espirituales. En Nehemías 13:10-11 se relata cómo los levitas fueron abandonados por el pueblo, pero también cómo el liderazgo exigió que se restableciera la administración correcta del diezmo. No se trataba solo de dar, sino de que quienes recibían lo hicieran con temor de Dios y pureza de corazón. La corrupción surge cuando se pierde ese temor, cuando lo sagrado se transforma en estrategia, cuando los líderes ven en el altar una plataforma para el beneficio personal y no un lugar de servicio santo. En 2 Pedro 2:1-3 se advierte sobre falsos maestros que harían mercadería de las almas con palabras fingidas. Esta palabra no es ambigua. Mercadería implica comercio, tráfico espiritual. No se refiere solo a herejías doctrinales, sino a la utilización de la fe como instrumento de ganancia. Uno de los aspectos más sutiles de esta manipulación moderna es que apela al deseo legítimo del ser humano de ver su vida prosperar. No hay mal alguno en desear progreso, estabilidad o abundancia. Pero cuando se enseña que estas cosas solo se alcanzan mediante el acto de diezmar, se está pervirtiendo la naturaleza del Evangelio. El mensaje central de Cristo no fue da y recibirás, sino arrepiéntete, cree y sígueme. El reino de Dios no opera por compra, sino por fe. No se entra a Él con billetes, sino con un corazón rendido. El apóstol Pablo, cuya vida estuvo dedicada a levantar iglesias, dejó instrucciones claras sobre la integridad en el manejo de recursos. En 2 de Corintios 2:17 escribió: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Su motivación no era enriquecerse a costa de los creyentes, sino presentar la verdad sin alterarla. Él entendía el peso de representar al Señor y por eso se apartó de toda práctica que pudiera parecer sospechosa o interesada. El diezmo, en su forma bíblica, nunca fue diseñado para ser una carga ni un medio para adquirir cosas. Su propósito era formar el carácter del pueblo, recordarle constantemente que Dios era la fuente de todo. Pero
Cuando los líderes enseñan que no dar el diezmo equivale a robarle a Dios, sin explicar el corazón del mandamiento, están sembrando miedo, no fe. Están motivando una obediencia superficial, no una transformación interior. En muchas comunidades el énfasis ha pasado de lo espiritual a lo material. Se mide la fidelidad de una persona por su aportación mensual. Se otorgan privilegios o posiciones de liderazgo con base en su historial de diezmos. Se alienta a las personas a dar más como señal de mayor compromiso. Todo esto erosiona el verdadero espíritu de la fe y reemplaza la comunión con Dios por una cultura de cumplimiento mecánico. El Señor, a través de los profetas, constantemente denunció este tipo de actitudes. En Amós 5:21-23, Dios declara: aborrezco, desprecio vuestras fiestas y no me complazco en vuestras asambleas. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. No era que el culto externo fuera malo en sí, sino que se había vuelto vacío, desconectado de la justicia, la humildad y la obediencia verdadera. Lo mismo sucede cuando se enseña a diezmar sin enseñar a vivir en santidad. Cuando se exige dar, pero no se cultiva un corazón quebrantado. Dios nunca bendijo el dar forzado ni el dar motivado por la avaricia disfrazada de fe. En el fondo, muchos han sido empujados a diezmar no por amor a Dios, sino por un deseo desesperado de obtener una recompensa. Han sido instruidos a ver a Dios como una máquina dispensadora de milagros, donde se introduce una cantidad y se espera un resultado. Esta visión es incompatible con el Evangelio, que llama a la entrega incondicional, al amor sacrificial, a la renuncia personal. En Mateo 21:12-13, Jesús repite su acto de limpiar el templo y dice nuevamente: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No es casual que este momento ocurra justo antes de su crucifixión. Fue una declaración final contra un sistema que había convertido lo espiritual en un negocio. Fue una señal de que el verdadero templo, el corazón del hombre, debía ser purificado. Y hoy esa misma purificación es necesaria. No todo el que predica sobre el diezmo lo hace con malas intenciones. Hay quienes lo enseñan por convicción, otros por desconocimiento, pero la responsabilidad del liderazgo espiritual es elevar el estándar, no repetir lo que se ha dicho sin discernimiento. Enseñar sobre el diezmo debe hacerse con temor reverente, con fidelidad a las Escrituras y con absoluta transparencia, no como una exigencia que impone cargas, sino como una invitación a vivir con integridad. El peligro de la manipulación no solo afecta a quienes dan, sino también a quienes reciben, porque cada vez que se tuerce la verdad para obtener un beneficio, se está sembrando confusión en el cuerpo de Cristo. Se están formando discípulos que obedecen por presión, no por revelación. Y eso nunca fue el modelo de Jesús. Él llamó con amor, con verdad, con autoridad. Nunca chantajeó, nunca presionó, nunca vendió promesas. Es hora de volver al diseño original, de enseñar a dar como adoración, como respuesta a la gracia, no como estrategia de ganancia. De recordar que el verdadero evangelio no necesita adornos ni manipulaciones. Es poderoso por sí mismo. Transforma por sí mismo. Convence, confronta y renueva por sí mismo. Cuando el pueblo de Dios entiende que el diezmo no es una herramienta de control, sino una oportunidad de honra, entonces puede dar con libertad, con gozo, con discernimiento. Pero cuando se le enseña que su bienestar depende de una cifra mensual entregada bajo presión, se le está robando más que su dinero. Se le está robando su confianza, su libertad, su fe genuina. Dios no se complace en ofrenda fruto del temor, ni se gloría en cantidades dadas por presión. Él busca la verdad en lo íntimo. Busca corazones que le amen por quien es,
no por lo que da. Y cuando encuentra ese corazón, entonces sí, toda obediencia, incluyendo el dar, se vuelve santa. A lo largo de las Escrituras, Dios ha sido claro con respecto a lo que verdaderamente espera de su pueblo. No son los sacrificios vacíos ni los actos externos desprovistos de propósito lo que atrae su favor. Lo que Dios busca desde el principio es obediencia genuina, justicia verdadera y misericordia activa. No basta con cumplir un rito si el corazón permanece distante. No hay virtud en dar si se vive con dureza hacia el prójimo. No hay valor en diezmar si se ignoran los mandatos fundamentales que revelan el carácter de Dios. El profeta Miqueas, en uno de los pasajes más contundentes del Antiguo Testamento, expresó esta verdad con una claridad que trasciende el tiempo. En Miqueas 6:6-8 se hace una pregunta poderosa. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este pasaje no minimiza el acto de dar, pero revela que lo esencial no está en lo visible, sino en lo profundo. Dios no está impresionado por lo exterior cuando lo interior está contaminado. Su mirada penetra más allá de los actos religiosos y examina las intenciones del alma. El pueblo de Israel cayó en el error de pensar que sus ofrendas, sus sacrificios, sus rituales podían cubrir su falta de justicia. Pero Dios, a través de sus profetas, desmanteló esa ilusión una y otra vez. En Isaías 1:13-17, el Señor reprende duramente: no me traigáis más vana ofrenda. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. La estructura externa del culto no puede sustituir el contenido moral y espiritual que Dios demanda. El diezmo, cuando se da como una costumbre vacía, pierde su peso espiritual. Cuando se ofrece sin una vida de integridad, se transforma en una apariencia de piedad que niega el poder de la fe. Jesús confrontó directamente esta práctica entre los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo 23:23 les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús no anuló el acto de dar, pero lo subordinó a una prioridad mayor: vivir conforme al corazón de Dios. Diezmar sin justicia es incoherente. Ofrendar sin misericordia es hipocresía. Cumplir una norma sin amar al prójimo es una contradicción que corrompe el sentido de todo acto religioso. La justicia no es una opción, es la base sobre la que se construye toda adoración aceptable. El profeta Amós también habló con severidad contra una generación que mantenía las formas del culto, pero había abandonado el contenido. En Amós 5:21-24 Dios dice: aborrezco, desprecio vuestras solemnidades. Aunque me ofrezcáis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Antes corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El mensaje es contundente. Dios no necesita más ceremonias. Lo que Él exige es una vida que refleje su naturaleza justa y compasiva. En el contexto del diezmo, esto tiene implicaciones profundas.
No se trata de entregar una décima parte de lo recibido, si con el resto se practica la injusticia. No se trata de apoyar económicamente un ministerio mientras se oprime, se engaña o se desprecia al necesitado. No se trata de llenar una canasta de ofrendas mientras se vive con un corazón endurecido. Lo que Dios evalúa no es el monto, sino la coherencia. Y esa coherencia solo es posible cuando el diezmo fluye de una vida rendida. La integridad es indivisible, no se puede fragmentar en compartimentos que permitan servir a Dios en un área mientras se le desobedece en otra. El Señor no busca una obediencia parcial, sino total. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta declaración resuena con fuerza en cada generación. Dios valora más una vida obediente que una gran ofrenda. El error de muchos ha sido usar el diezmo como una especie de justificación espiritual, como si al dar pudieran compensar otras áreas en las que viven en desacuerdo con la voluntad de Dios. Pero ese pensamiento no proviene del Espíritu Santo. Proviene de una religiosidad vacía que intenta comprar la aprobación divina en lugar de rendirse a su gobierno. El Señor no está interesado en intercambios, está interesado en transformación. Y esa transformación comienza cuando la justicia se convierte en estilo de vida, no en discurso. En Proverbios 21:3 se afirma: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Esta verdad debería redefinir la manera en que entendemos toda forma de entrega. Porque si nuestro dar no viene acompañado de un caminar recto, se convierte en una forma vacía de religión. Jesús enseñó que si alguien trae su ofrenda al altar y se acuerda de que su hermano tiene algo contra él, debe dejar la ofrenda allí, reconciliarse primero y luego volver. Esto está en Mateo 5:23-24 y muestra con claridad que para Dios las relaciones humanas deben estar en paz antes de que el acto de adoración tenga valor. El décimo debe ser fruto de un corazón limpio. No puede usarse como una estrategia para silenciar la conciencia. No puede reemplazar la justicia ni cubrir la falta de misericordia. En Santiago 1:27 se define la religión pura y sin mácula delante de Dios como visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la religión que agrada al Padre. No es la que ostenta, sino la que sirve. No es la que impresiona, sino la que transforma. Cuando el pueblo de Dios entiende que no se trata solo de diezmar, sino de vivir con justicia, entonces el dar recobra su valor. El décimo se convierte en una expresión más de una vida íntegra. No es un acto aislado, sino una manifestación coherente de una fe auténtica. Pero cuando el diezmo es exaltado por encima de la obediencia, entonces se pervierte. Se convierte en un ídolo más, en una herramienta para aparentar santidad sin rendir el corazón. En la historia de la viuda y su ofrenda narrada en Marcos 12:41-44, Jesús observaba cómo los ricos daban grandes sumas, pero destacó a la viuda que dio 2 pequeñas monedas. Ella dio todo lo que tenía. No fue la cantidad lo que conmovió al maestro, sino la entrega absoluta, porque en ese gesto se encontraba la obediencia más profunda, la de confiar plenamente en Dios, sin reservas. Esto demuestra que la obediencia y la fe siempre están por encima del volumen de la ofrenda. El peligro del ritual vacío está en su capacidad de engañar. Puede hacernos creer que estamos bien con Dios solo porque cumplimos ciertos pasos. Pero Jesús vino precisamente a romper con esa mentalidad. Enseñó que no se trata de lo externo,
sino del fruto interior. En Juan 14:15 dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor verdadero se demuestra con obediencia. La fidelidad no se mide por actos públicos, sino por integridad en lo oculto. La justicia que Dios demanda no es una teoría, sino una práctica constante. Se manifiesta en cómo tratamos al débil, en cómo respondemos al mal, en cómo usamos lo que tenemos para el bien de otros. No se limita a los templos ni a los domingos. Es un estilo de vida que permea cada decisión, cada conversación, cada transacción. El que da con justicia vive con justicia. Y el que practica la justicia no necesita que lo obliguen a diezmar, porque ha comprendido que todo pertenece a Dios. La misericordia, por su parte, es inseparable de una vida espiritual auténtica. En Oseas 6:6 Dios declaró: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto no significa que el sacrificio no tenga lugar, sino que no tiene sentido si no está acompañado de compasión. Dar sin amar es solo transferencia de recursos. Pero cuando se ama, se da con gozo, con sensibilidad, con reverencia. Esa es la clase de entrega que toca el cielo. Dios no necesita que sus hijos se conviertan en expertos en rituales, sino en portadores de su carácter. El diezmo es válido cuando refleja un corazón justo, pero pierde todo valor cuando se convierte en un intento de equilibrar una vida desobediente. La verdadera adoración no está en lo que se presenta en el altar, sino en lo que se practica en lo cotidiano. Y esa práctica solo tiene sentido cuando se rige por la palabra, no por la tradición. Una iglesia que prioriza la obediencia, la justicia y la misericordia sobre los rituales externos es una iglesia que refleja el corazón de Dios. Una vida que vive para agradarle, no se conforma con cumplir, sino que busca honrar. Y esa honra no se demuestra solo en el acto de diezmar, sino en cada pensamiento, en cada palabra, en cada obra. Porque cuando lo interno es verdadero, lo externo fluye con autenticidad. Y entonces, cada acto de entrega, incluyendo el diezmo, se convierte en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Una de las promesas más citadas, más conocidas y también más malinterpretadas de toda la Escritura se encuentra en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Durante generaciones, estas palabras han sido leídas como una garantía automática de prosperidad. Se han usado para motivar, para corregir, para exigir. Pero lo que muchos no han hecho es detenerse a escudriñar la profundidad espiritual de esa declaración. Porque esta promesa no es un cheque en blanco, no es una fórmula mágica, es una invitación a entender el corazón de Dios desde una dimensión que trasciende lo material. Cuando Dios promete abrir los cielos, no está hablando únicamente de riquezas tangibles. Él habla desde su naturaleza, y su naturaleza no se limita a monedas ni contratos humanos. Habla desde su carácter eterno, desde su voluntad soberana y desde su propósito divino para cada uno de sus hijos. Por eso la clave para entender esta promesa no está en lo que esperamos recibir, sino en la postura desde la cual decidimos obedecer. La bendición que sobreabunda no es una transacción, es un fruto. No es el resultado de una estrategia, es la consecuencia de una rendición. El lenguaje que utiliza el profeta es intencionalmente profundo. Habla de ventanas abiertas. Y en toda la Biblia las ventanas del cielo están asociadas con intervenciones sobrenaturales. En Génesis 7:11, cuando vino el diluvio sobre la tierra, se dice que fueron abiertas las ventanas de los cielos. En ese contexto lo que descendió fue juicio. Pero en Malaquías Dios promete abrir esas mismas ventanas, no para castigar, sino para bendecir. La imagen
no es casual. Habla de una conexión directa entre el cielo y la tierra, de un fluir que trasciende lo natural, de algo que solo Dios puede liberar. Y sin embargo, esta promesa no es indiscriminada, no se activa por cantidad, sino por calidad, no por cumplimiento mecánico, sino por entrega sincera. El diezmo que abre los cielos no es el que se da como rutina, sino el que nace de un corazón alineado con los principios del reino. Porque la obediencia sin fe se convierte en religión y la fe sin obediencia se convierte en ilusión. Pero cuando ambas se unen, entonces se produce una atmósfera propicia para la intervención divina. En Hebreos 11:6 se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que el acto de dar no puede separarse del acto de creer. Dar sin esperar no es fe, es resignación. Pero dar esperando en el carácter de Dios, en su fidelidad, en su justicia, eso sí es fe. Y es esa fe la que agrada a Dios. No porque quiera ser convencido, sino porque responde a la confianza genuina de un corazón que ha comprendido quién es Él. Cuando el creyente diezma con entendimiento, activa una relación con lo eterno. El cielo no se abre por obligación, se abre por revelación, no por presión, sino por convicción. Y en esa apertura hay una dimensión de bendición que no siempre se mide en cifras, porque la bendición real no es solo lo que se recibe, sino lo que se transforma. Dios puede abrir los cielos sobre un hogar y traer paz donde había división. Puede abrir los cielos sobre una mente y traer claridad donde había confusión. Puede abrir los cielos sobre una vida y traer dirección donde había caos. Y todo eso también es bendición que sobreabunda. Pablo, escribiendo a los corintios, les habla del principio de la siembra y la cosecha. En 2 de Corintios 9, 6 a 8 declara: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No se trata simplemente de sembrar, sino de sembrar con el corazón correcto. Y cuando esa siembra nace del deseo de honrar a Dios, Él responde con algo mayor que lo esperado: gracia en abundancia. Y la gracia es más que provisión. Es favor, dirección, oportunidad, protección, sabiduría. Es Dios mismo moviéndose a favor de los suyos. La cultura de los cielos no responde a principios humanos. Funciona bajo leyes eternas, donde el dar se convierte en una llave que no solo libera recursos, sino que revela madurez espiritual. Porque solo el que ha dejado de depender de sí mismo puede dar sin reservas. Solo el que ha soltado el control puede sembrar con libertad. Y solo el que ha confiado en la provisión divina puede esperar sin ansiedad. Esa es la postura que abre los cielos. Esa es la posición que toca el corazón de Dios. Muchos han reducido esta promesa a un cálculo. Dan esperando un porcentaje multiplicado. Pero la matemática de Dios no siempre sigue nuestras cuentas. A veces el que da mucho recibe poco, y el que da poco recibe lo eterno, porque Dios no paga, Él recompensa, no devuelve, Él transforma. Y lo que Él libera no siempre se ve en el banco, pero sí se siente en el alma. No siempre se palpa con las manos, pero sí se experimenta en lo profundo del espíritu. El pueblo de Israel conoció esa bendición tangible cuando caminaba en obediencia. En Deuteronomio 28:12 se les prometió: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Esta bendición estaba condicionada a la obediencia, no al ritual. Y en su cumplimiento incluía provisión, productividad y favor. Pero también advertía que el desvío del corazón anularía esas bendiciones, porque los cielos no responden a gestos externos, sino a una vida consagrada. La fidelidad de Dios no está en discusión. Él no miente, ni falla, ni se olvida.
cuando promete abrir los cielos, lo hace desde su naturaleza generosa. Pero espera que sus hijos se posicionen correctamente, no como compradores de bendición, sino como herederos que honran, porque el diezmo no compra nada, no manipula al cielo, es una señal de pertenencia, de reconocimiento, de dependencia. Y cuando esa señal es verdadera, entonces la bendición se activa. Bendición no es sinónimo de riqueza, es mucho más. Es protección cuando todo se tambalea, es estabilidad cuando otros caen, es sabiduría para administrar lo poco y multiplicar lo mucho. Es discernimiento para decidir correctamente. Es salud emocional, espiritual, familiar. Es vivir bajo la mano de Dios, no fuera de ella. Por eso, cuando se habla de bendición hasta que sobreabunde, no se está prometiendo abundancia material ilimitada, sino plenitud integral. Lo que Dios derrama sobre el que le honra no siempre es oro, pero siempre es vida. En Filipenses 4:19, Pablo afirma: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo fue escrito después de que los filipenses dieran con generosidad para la obra. Su generosidad provocó una palabra de bendición, no como un pago, sino como una respuesta divina a su actitud. La provisión prometida no era terrenal, sino conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, bendiciones alineadas al carácter de Cristo. Recursos que no dañan, que no corrompen, que no desvían, sino que edifican y fortalecen. El mayor tesoro que puede recibir quien honra a Dios no es algo material, sino la certeza de su presencia. Saber que Él está, que cuida, que guía, que provee, que respalda. Esa paz interior, esa seguridad inquebrantable, no tiene precio. Y muchas veces es esa la bendición que sobreabunda. Una vida anclada, firme, segura, estable. Donde el corazón no depende de lo que entra o sale, sino de quién gobierna. El error está en esperar que el acto de diezmar produzca automáticamente lo que uno desea. Porque a veces Dios no da lo que se espera, sino lo que conviene. Y lo que conviene puede no ser más dinero, sino más carácter. Puede no ser expansión, sino refinamiento. Puede no ser ascenso, sino corrección. Porque el cielo no se abre para cumplir caprichos, sino para cumplir propósitos. Y el que diezma con esa perspectiva entiende que está participando de una obra mucho más grande que su propia necesidad. Cuando Dios ve un corazón desprendido, dispuesto, obediente, entonces sí puede confiarle bendiciones mayores. Porque sabe que no se convertirán en ídolos, sabe que no se convertirán en estorbo, sabe que no apagarán la llama espiritual. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Pero esa fidelidad no se mide solo en constancia, sino en intención, en el secreto del corazón, en la motivación real. Y es ahí donde se decide si el cielo se abre o no. Hay quienes han dado por años sin ver resultados tangibles. Y eso ha causado frustración. Pero lo que tal vez no han visto es cuántas veces Dios los ha sostenido sin que lo notaran. Cuántas veces evitó una pérdida, cerró una puerta dañina, protegió lo invisible. Porque la bendición no siempre hace ruido. A veces se manifiesta en lo que no sucedió, en lo que pudo romperte y no lo hizo, en lo que no llegó porque no era el tiempo. Y eso también es cielo abierto. El décimo no es una obligación, es una oportunidad. No es una imposición, es una respuesta. Cuando se entiende así, entonces se convierte en una expresión de madurez espiritual. El que da sin entender solo cumple, pero el que da con entendimiento camina bajo un cielo abierto. Y vivir bajo un cielo abierto no significa que todo será fácil, sino que todo será sostenido, que cada paso estará respaldado.
que cada necesidad será suplida, no necesariamente como uno quiere, pero siempre como Dios sabe. Ese es el secreto. No se trata de dar para recibir, sino de dar porque se ha entendido, porque el cielo no responde al ruido, sino a la fe. Y cuando hay fe, entonces hay acceso. Acceso a lo eterno, acceso a lo invisible, acceso a lo que el mundo no puede ofrecer, acceso a una vida plena, útil, bendecida, establecida sobre la roca. Y eso es infinitamente más valioso que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. A los ojos de muchos, el acto de dar ha sido limitado a una fórmula fija, una regla que debe cumplirse con precisión matemática. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento la enseñanza de Jesús, se descubre que el dar no fue nunca planteado como una estructura rígida, sino como una manifestación viva del amor, de la fe y de la entrega total al reino. Jesús no enseñó porcentajes, enseñó entrega. No estableció límites, marcó caminos de generosidad que nacen desde lo profundo del alma, guiados por la compasión y no por la imposición. El contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se basa en contradicción, sino en plenitud. La ley establecía el diezmo como parte del sistema que Dios instituyó para sostener el templo y a los levitas. Pero en Cristo, ese sistema fue superado, no anulado, sino llevado a su máxima expresión. Porque donde la ley decía, da el 10%, la gracia dice, todo le pertenece. Y quien ha sido tocado por la gracia no pregunta cuánto debe dar, sino cuánto puede rendir. En Lucas 21, 1-4, Jesús se detuvo a observar cómo los ricos echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y luego vio a una viuda pobre que echó 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí no se resalta el porcentaje, sino el corazón. No se mide lo externo, sino la motivación interna. Y es en esa dimensión donde Jesús establece un nuevo estándar. Uno que no puede ser regulado por porcentaje, no, sino por la verdad del Espíritu. La generosidad que Jesús enseñó no puede ser reducida a una ley escrita. Es el fruto natural de una vida transformada. En Mateo 5:42 Él dijo, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Este tipo de dar no está limitado al templo ni a un día específico. Es una actitud constante, una disposición del alma, una expresión visible del amor de Dios en acción. Y quien vive bajo esta perspectiva entiende que dar es un privilegio, no una carga, una manifestación de obediencia, no una estrategia de negociación. Pablo, escribiendo a los Corintios, rescató este mismo principio cuando dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Aquí no se establece un número, sino una intención. Lo que Dios mira no es la cifra, sino la disposición. No es la frecuencia, sino la alegría con la que se da. Porque la generosidad en el reino no se calcula, se derrama, no se administra como un impuesto, se vive como una ofrenda de gratitud continua. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Esa es la esencia de su enseñanza. Todo lo que se da debe fluir desde lo que se ha recibido gratuitamente. Y cuando se comprende el precio de la cruz, cuando se vive bajo la conciencia del perdón, del amor inmerecido, entonces el corazón se vuelve generoso sin necesidad de ser obligado. Porque nadie que haya sido redimido puede vivir aferrado. Nadie que haya sido tocado por la gracia puede quedarse indiferente. En la iglesia primitiva, este espíritu se manifestó de manera radical. En Hechos 4:32-35 se describe
cómo los creyentes compartían todo lo que tenían. Nadie decía ser dueño exclusivo de sus bienes. Y no había entre ellos ningún necesitado. No fue una orden. Fue el fruto natural de un amor genuino. Y ese amor solo puede ser producido por el Espíritu Santo. Ninguna ley humana puede generar ese tipo de generosidad. Solo una vida rendida puede vivir con las manos abiertas. El mayor ejemplo de generosidad fue Dios mismo. En Juan 3:16 se afirma: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no dio lo que le sobraba, dio lo más preciado, y al hacerlo estableció el modelo perfecto. Por eso, todo dar verdadero nace del amor, no de la costumbre, no del miedo, no de la tradición. El que da por obligación no ha comprendido el valor de la cruz, pero el que da por amor ha entrado en el misterio del reino. El 10º puede ser un punto de partida, pero nunca debe convertirse en un techo, porque quien ha sido lleno del Espíritu no se conforma con cumplir, busca agradar, busca servir, busca sembrar en lo eterno. Y en ese camino, el dar deja de ser una transacción y se convierte en un acto de adoración, en una respuesta de fe, en una manifestación tangible de una vida consagrada. Jesús no abolió el dar, lo elevó, no eliminó la entrega, la redirigió, ya no hacia un sistema ritual, sino hacia una vivencia espiritual. Y quien camina con Él no necesita... Under the bone white moon I roam, where shadows breathe like they are grown. The quiet field becomes my guide, a silver truth I never tried to hide. And every step ignites a spark, a gentle fire cutting through the dark. Under the bone white moon tonight, I share the weight I used to fight. Under the bone white moon I roam, where shadows breathe like they are grown. The quiet field becomes my guide, a silver truth I never tried to hide. And every step ignites a spark, a gentle fire cutting through the dark. Under the bone white moon tonight, I share the weight I used to fight. Under the bone white moon I roam, where shadows breathe like they are grown. Recordatorios para ser generoso, porque ha sido transformado desde adentro, porque ha entendido que todo proviene de Dios y que lo más grande que se puede ofrecer no es una cantidad, sino el corazón entero. La pregunta sobre si el diezmo sigue siendo obligatorio hoy no puede responderse desde la costumbre ni desde la tradición, sino desde la palabra revelada. Es necesario levantar la mirada por encima del ruido religioso y observar con claridad lo que Dios establece en su voluntad eterna. Porque aunque los contextos cambien, la esencia de lo que Dios busca permanece. El llamado no es simplemente a repetir lo que siempre se ha hecho, sino a discernir con madurez espiritual lo que Él demanda de cada uno aquí y ahora. El diezmo, tal como fue instituido en la ley mosaica, estaba ligado a un sistema que incluía el sacerdocio levítico, el templo en Jerusalén y una estructura de adoración terrenal.
Ese sistema fue cumplido y superado en Cristo. Hebreos 7:12 dice: cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El sacerdocio levítico dio paso al sacerdocio eterno de Cristo, y con ese cambio vino una transformación profunda en la manera de adorar, de servir y de dar. No se trata de eliminar principios, sino de entender su cumplimiento en la plenitud de Cristo. La ley fue una sombra, pero la realidad es Cristo. Y en Él el dar no desaparece, sino que encuentra su verdadera dimensión. Bajo la gracia no se nos llama a dar menos, sino a dar con mayor entendimiento. Romanos 6:14 declara que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso implica que nuestras acciones ya no están dirigidas por una obligación externa, sino por una convicción interna que nace del Espíritu. Por tanto, la pregunta no debe ser: ¿tengo que diezmar? Sino: ¿cómo debo honrar a Dios con mis recursos bajo la gracia? La gracia nunca reduce el estándar, lo eleva. No exige una fracción fija, exige todo el corazón. El mismo Jesús en Mateo 6:21 dejó claro que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y si el corazón está realmente en el reino, entonces los recursos se alinean con esa prioridad. El creyente maduro no necesita que lo obliguen a diezmar. Da porque ha comprendido que su vida entera es del Señor. Da porque ha sido liberado del egoísmo. Da porque vive bajo el señorío de Cristo. El peligro de mantener una visión legalista del diezmo es que se corre el riesgo de cumplir con una cifra y cerrar el corazón, de pensar que se ha hecho suficiente cuando en realidad el Señor puede estar pidiendo algo distinto. Dios no necesita el diezmo. Él es el dueño de todo. Lo que Él busca es el corazón que le pertenece por completo, el que no retiene nada, el que reconoce que su provisión no viene de un sistema, sino del cielo. En 1 Corintios 16:2, Pablo instruye a la iglesia a apartar algo cada semana según haya prosperado. No menciona el diezmo, pero establece un principio claro. El dar debe ser regular, proporcional, intencional. No por impulso, no por manipulación. En 2 Corintios 8 y 9 desarrolla aún más esta enseñanza, mostrando cómo la generosidad nace de la gracia y se expresa en libertad. No hay imposición, pero sí hay responsabilidad. Porque el que ha sido alcanzado por el Evangelio sabe que su vida entera es una ofrenda. Por eso la vigencia del diezmo hoy no debe verse como un mandato inquebrantable, sino como un principio que puede servir de guía, pero que no puede convertirse en un límite. El verdadero llamado no es a cumplir con un porcentaje, sino a vivir con una disposición constante a dar según el Espíritu dirija. Hay temporadas en las que alguien dará más del diezmo, otras en las que dará menos, pero lo importante no es la cantidad, sino la obediencia al Espíritu. La iglesia no necesita levantar legalismos, necesita formar discípulos. Y un discípulo aprende a vivir bajo la dirección del Señor. Aprende a escuchar su voz, a discernir sus tiempos, a administrar lo que recibe con sabiduría. El que camina en el Espíritu no necesita reglamentos humanos porque ha sido instruido desde dentro. Y ese tipo de creyente es el que Dios está levantando. Uno que no pregunta cuánto debe dar, sino cómo puede agradar a su Señor. El diezmo puede ser un punto de partida saludable, una forma de entrenar el corazón en el desprendimiento. Pero no es el objetivo final. El fin no es dar una parte, es rendirlo todo. Y cuando esa rendición es verdadera, se da sin temor, sin presión, sin orgullo, se da con gozo, porque se entiende que no se está perdiendo nada, sino participando en la obra eterna del reino, porque se entiende que el mayor tesoro no está en lo que se entrega, sino en lo que Dios hace con ello.
En el Nuevo Testamento jamás se reprende a alguien por no diezmar, pero sí se reprende al que da con hipocresía, al que presume, al que da para ser visto. Jesús dijo en Mateo 6:3-4, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El foco está en el corazón, no en la cantidad, en el secreto, no en la exhibición, en la obediencia, no en la costumbre. Por eso discernir tu responsabilidad espiritual con respecto al diezmo es una tarea personal, guiada por la palabra y por el Espíritu. No se trata de replicar fórmulas, sino de vivir en obediencia, de entender que dar es parte de una vida consagrada y que cuando se da desde esa convicción el cielo se agrada, porque el dar que agrada a Dios siempre nace del amor, se expresa en obediencia y se completa en la fe. El verdadero secreto del diezmo no se revela en los libros contables ni en los discursos desde el púlpito. Se revela en la profundidad del corazón que ha sido transformado. Se revela en ese lugar invisible donde se decide si Dios es el centro o solo una parte más del sistema. El secreto no está en el número, sino en la motivación. No está en lo que se entrega, sino en lo que se rinde. Porque cuando el alma comprende que todo lo que posee es pasajero, entonces empieza a vivir como ciudadano del reino y no como esclavo del mundo. La grandeza de este principio no está en su capacidad de financiar lo visible, sino en su poder para confrontar lo invisible. El diezmo, en su dimensión espiritual más elevada, no es un instrumento financiero, es un espejo. En él se refleja la relación entre la criatura y su creador. No porque Dios necesite la décima parte, sino porque el corazón humano necesita aprender a soltar, a confiar, a someter su voluntad. Es allí donde se desenmascara la raíz de muchos males. La autosuficiencia, el egoísmo, el deseo de controlar, la idolatría del tener. Este secreto ha sido ocultado no porque Dios lo haya escondido, sino porque ha sido distorsionado por intereses, por miedo, por sistemas que han cambiado la revelación por el control. Pero ahora el Espíritu Santo está restaurando entendimiento, está levantando hijos y no servidores. Está despertando una generación que no vive bajo el temor de no cumplir, sino bajo el gozo de honrar. Ya no se trata de cuánto se da, sino de cuánto gobierna Cristo. Ya no es un debate de porcentajes, es una declaración de lealtad. El décimo revela qué tipo de relación tienes con Dios. No lo que dices que crees, sino lo que en realidad confías. ¿Es Dios tu fuente o solo tu respaldo cuando todo falla? ¿Es tu vida una respuesta de obediencia o una negociación disfrazada de espiritualidad? Estas preguntas no se responden con palabras, se responden con acciones. Y esas acciones, silenciosas pero poderosas, abren o cierran los cielos sobre una vida. Dios está buscando hijos que vivan con manos abiertas, no porque estén obligados, sino porque están convencidos. No porque temen perder, sino porque han visto que en Él lo tienen todo. Hijos que entienden que dar no es desprenderse, sino alinearse. Que soltar no es empobrecerse, sino avanzar. Que entregar no es una pérdida, sino una declaración de victoria espiritual. Porque el que da de verdad demuestra que su confianza está en lo eterno, no en lo que se desvanece. El secreto del diezmo no está en el acto, sino en lo que ese acto revela del alma. El dinero nunca fue el fin, siempre fue el medio para probar intenciones, para purificar prioridades, para edificar corazones. Por eso, quienes entienden esta verdad ya no preguntan si deben diezmar. Preguntan cómo pueden honrar más, cómo pueden vivir con mayor entrega, cómo pueden reflejar en todo lo que hacen el carácter generoso de su Padre Celestial.
Y es allí donde el diezmo deja de ser una pregunta teológica para convertirse en una afirmación espiritual. No como una carga, sino como una elección. No como una costumbre, sino como una adoración. Porque cuando todo se somete a Cristo, incluso las finanzas encuentran su lugar. Y el alma descansa, no por lo que retiene, sino por lo que ha aprendido a soltar. Ese es el verdadero secreto. Uno que no puede enseñarse desde la presión, sino desde la revelación. Uno que no puede imponerse, sino que debe nacer del fuego de una relación viva con Dios. Uno que transforma no solo la manera de dar, sino la manera de vivir. ¿Estás listo para vivir así?